Entonces, voy a dar paso y voy a presentar a una persona que aprecio muchísimo, que la conozco de haber trabajado en el Congreso, ¿sí?, de FLASIC de Cancún, y que estuve presente y hemos trabajado juntas, a Elena Ríos Barrientos. Elena nos ha preparado una línea de conversación que es retorno seguro al Centro de Simulación y Seguridad de la Comunidad Educativa. Quiero comentar un poco, un pequeño brief de ella. Ella es médico cirujano, Escuela de la Medicina del Instituto Tecnológico de Monterrey, especialista en medicina forense y diplomada en psicología micronológica, instructora de simulación clínica del Hospital Virtual de Valdecilla, directora nacional de simulación clínica de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud Tecnológico de Monterrey y actualmente secretaria de FLASIC. Elena, un placer, amiga, presentarte y estar aquí como moderadora. Te dejo a partir de este momento el micrófono. Gracias, Carla. Qué linda. Ustedes me dicen si me escucho bien. Muchas gracias por la introducción tan cariñosa. Sabes que es mutuo y la verdad es que pues a mí también me da mucho gusto estar aquí, compartir con ustedes y pues como decía Sara hace rato, ¿no? Saberlos aquí, verlos aquí a todos significa que estamos bien, que seguimos en pie. Y pues bueno, muchísimas gracias, Carla. Voy a compartir mi pantalla. Me dicen, ¿se ve bien? Nomás la voy a poner en modo grande. ¿Sí? Estamos bien ahí, ¿verdad? Ahí está. Perfecto, Elena. Ok. Perfecto, Carla, gracias. Bueno, como ya lo decía Carla, yo les voy a compartir un poquito de lo que es más de año de vivir esta educación pandémica y de dar continuidad académica a nuestros alumnos y a nuestros docentes también. Entonces, bueno, la charla que les voy a compartir se llama Retorno Seguro al Centro de Simulación y Seguridad a la Comunidad Educativa. Ahorita vamos a ir viendo un poquito más adelante algunas imágenes, algunos conceptos. Y pues bueno, como ya lo dijo Carla, tengo el honor de dirigir simulación a nivel nacional para nuestra Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Nosotros tenemos 4 centros en México, en el país. Tenemos un centro en Monterrey, que es el más grande, en Guadalajara, Jalisco, la tierra del tequila, para los que no ubican mucho aquí en México. Otro nuevo que se va a reinaugurar en Ciudad de México después del sismo del 17, como sabrán, quedó muy afectado el campus en Ciudad de México y ahorita van a estrenar este preciosísimo centro. Y en Chihuahua, que es un estado muy, muy al norte también del país. Nuestro centro de simulación, colegas, da servicio, por así decirlo, o da atención a 4 grandes públicos. Claro que el más grande y nuestra razón de ser sobre todo es el académico, el público académico, compuesto, como sabemos, pues por alumnos de pregrado y de posgrado. También hacemos educación médica continua, hacemos cursos de simulación per se, de habilidades quirúrgicas de alta especialidad, exámenes de consejo, recertificaciones. Me supongo que en sus países habrá procesos parecidos. Aquí en México cada ciertos años los especialistas tienen que recertificarse, en algunos casos hacer exámenes prácticos, etcétera, ¿no? Entonces ahí apoyamos también un poquito. Hacemos también capacitación continua, diferente educación continua. Esto sería la capacitación a nuestro personal o a nuestro talento interno. Tenemos 2 hospitales que apoyan obviamente a nuestra Escuela de Medicina en el TEC de Monterrey, el Hospital San José, ahora reconvertido a COVID, y el Hospital Zambrano de León. En ambos están nuestros residentes de todos nuestros programas. Y bueno, van no nada más ellos, van enfermeras, médicos ya egresados, externos, técnicos de diferentes áreas, personal de enfermería no se diga, y diversos compañeros profesionales de la salud. Y también hacemos innovación e investigación educativa, generamos proyectos, colaboramos con otras escuelas, sobre todo la de ingeniería, en algunas cuestiones de patentes, donde necesitan hacer algunas pruebas en modelos biológicos o en los propios simuladores, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que hacemos. Las estrellitas que les marco ahí son las actividades que no hemos interrumpido en ningún momento desde iniciada la pandemia o desde decretado el cierre de puertas el 19 de marzo del año pasado, ¿no? Ya llevamos pues mucho más del año.
Y bueno, aquí rápidamente les explico ahora sí, en breve, los públicos. La academia, como ya les decía, pregrado tenemos 5 carreras, en posgrado tenemos 17 programas de especialidad y 31 programas de alta especialidad. No todos van al centro de simulación, pero sí la gran mayoría. En el pregrado las 5 carreras van, obviamente la que gana un poquito más es médico cirujano, también va nutrición, va odontología, no tenemos carrera de enfermería, la teníamos, pero van compañeras de enfermería, como ya les dije hace un ratito, en la parte de capacitación continua del talento interno de nuestros hospitales, hacen sus diplomados, sus capacitaciones internas, incluso nos han apoyado, son nuestras grandes aliadas en capacitación a nuestros alumnos en algunos talleres procedimentales. Y bueno, quiero aclarar que algunas de las fotos que vemos aquí son prepandemia, por eso ustedes las verán. Ahora nos es extraño, ¿no? Ver una foto sin cubrebocas o cuando de broma alguien se ponía el cubrebocas mal, ahora lo vemos así como pues muy mal, ¿no? Entonces, bueno, algunas fotos, aclaro, son previos a pandemia. Lo que ha pasado ahora con esta parte académica o lo que fuimos implementando desde inicio, cuando teníamos todavía estas dudas existenciales de cómo seguir, pues fue rápidamente echar mano de la telesimulación, que ya sabemos que está ampliamente implementada en pregrado y posgrado a nivel mundial y está aprobada como una muy buena técnica para seguir enseñando. En educación médica continua, ojo, aclaro nuevamente, esta foto que ven abajo es prepandemia. Imagínense tener un mar humano. Actualmente eso ya es impensable, ¿no? Ahí la gente hasta con cubrebocas, digo, hasta sin cubrebocas podía andar, digo, no era lo ideal, pero pues se aceptaba. Y ahí tenemos algunas fotos de cursos de habilidades quirúrgicas, algunas con empresas, algunas propias, ya les decía yo, exámenes de consejo y algunas otras actividades. En la capacitación continua, ahí están algunas imágenes, entrenamiento y actualización de médicos, de externos, de enfermeras, de técnicos, y lo padrísimo de esto es que algunas de estas capacitaciones eran conjuntas, o sea, iban médicos, ahí vemos unos traumatólogos, vemos personal de enfermería, inclusive va personal administrativo, o sea, que no tiene tanto que ver con áreas de salud, pero que está involucrado en el trato al paciente y que tiene que estar en algunos escenarios o capacitaciones con nosotros. Investigación e innovación educativa, ahí estamos con la Escuela de Ingeniería al principio de la pandemia con un protocolo de un ventilador de bajo costo y así como están muchas imágenes de otros proyectos que se han hecho, ¿no? Ya lo comentaba hace rato Diego Andrés en un protocolo que hicimos entre 3 países de esto de la educación en línea con simulación. Y bueno, para esta presentación y sobre todo para el tema, no tanto para la presentación, la justificación de por qué seguir o de no habernos ido nunca y de no haber cerrado las puertas como centro de simulación son estas, compañeros. La reconversión de los campos clínicos a áreas COVID, lo cual, como saben, sobre todo en el pregrado, bloqueó muchísimo la participación, el entrenamiento de alumnos o la ida de alumnos a hospitales, a clínicas, a consulta con algunas especialidades en las que rotaban o incluso en etapas menores de la carrera donde acudían antes a centros de salud, a consulta con especialistas, etcétera, pues esto se fue un poquito o un mucho más bien cerrando por la pandemia, ¿no? Entonces los estudiantes se quedaban como huérfanos en este sentido de entrenamiento, de acompañamiento al profesor, no tanto entrenamiento. Entonces, y bueno, disminuyó así los espacios formativos seguros, controlados para el pregrado, inclusive también para el posgrado. Los profesionales de la salud, aún también en formación, y los ya externos, los ya especialistas, ya por ahí lo decían los colegas anteriores, ¿no? Ya estás muy formado en el área clínica, pero ahí este momento pandémico, este tiempo tan triste, tuvo que pues echar a volar la imaginación, la creatividad, y en tiempo récord se tuvieron que formar en algunas cosas en las que no estaban familiarizados, ¿no? Cero o muy poco. Por ejemplo, el entrenamiento en EPP, que sabemos que, bueno, pues algunas áreas ya las dominaban, otras no. Algunas otras, la verdad es que ni tenían por qué ponerse un EPP tan intenso como el traje de astronauta en un momento, ¿no? Antes, hace algunos meses todavía. Y bueno, fueron actividades que se tuvieron que entrenar en tiempo récord y con una logística muy apretada y teníamos que garantizar que fuera eficiente, ¿no? Segura para todos. El conocimiento y la aplicación de maniobras seguras, ya les decía, por ejemplo, esto del EPP es una de ellas, el manejo de vía aérea,
algunos residentes, y ya les iré mostrando, de áreas que a lo mejor no tenían que ver con un manejo intensivo, tuvieron que capacitarse en actividades como esta, como el soporte al paciente, como el manejo de vía aérea, como algunas otras actividades que no venían al caso tanto en su currículum, en su formación, y tuvieron que irse dotando de estas técnicas para cuando hiciera falta o cuando tuvieran que entrar al quite, como decíamos en México, en estas actividades de urgencia, ¿no? Y pues bueno, la modificación propia de algunos procedimientos o intervenciones a los pacientes no COVID dentro de un contexto de emergencia sanitaria, ¿no? Esta parte de, bueno, tienes un hospital reconvertido, ahora este paciente que no es COVID, ¿cómo lo atiendo? ¿A dónde lo mando? ¿Cómo lo abordo? En la consulta general, ¿qué procedimientos seguros tengo que hacer? ¿Cómo puedo yo cuidar mi propia salud ante un paciente que a lo mejor está positivo y no lo sabe? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas modificaciones de una práctica segura general, quitándole o poniéndole un slash propiamente al contexto de pandemia, ¿no? Entonces, estos fueron algunos puntos importantes de resaltar y de compartir para todos aquellos que, bueno, cuestionaban en su momento pero ¿cómo volver ahorita en esos momentos? Pues incluso no había por qué cerrar los centros porque habían estas necesidades imperiosas de seguir operando, ¿no? Yo creo que muchos seguimos operando, nunca cerramos nuestras puertas. Ya les ponía yo con una estrellita en las diapositivas anteriores la actividad que no interrumpimos nunca, que fueron 3 de 4. Solamente educación continua la dejamos un poco en stand-by, dándole prioridad, sobre todo por cuestiones de aforos, a la academia en pregrado y posgrado. Entonces, bueno, después la gente empezó un poquito a entender por qué tenía que estar abierto un centro de simulación, la importancia vital que tenía que la gente siguiera entrenándose, tanto en pregrado como en posgrado, les digo, como las diferentes áreas en salud. Y bueno, ante estos hechos, tuvimos que muchos centros tuvimos que abordar un doble reto, no nada más el identificar y el seguir diseñando pues los entornos de aprendizaje y con los objetivos propios de cada materia o de cada unidad de formación, como lo decimos aquí en el TEC de Monterrey, o de cada bloque educativo o de cada competencia, ¿no? Sino además de eso, identificar el objetivo de una práctica segura en este contexto de COVID. Y el otro reto muy grande fue diseñar en tiempo récord, porque esto fue pues de un día para otro. En el caso de México se nos cruzó por ahí pues un asueto y luego se adelantaron las vacaciones de Semana Santa, recuerdo perfecto, y ya, ¿no? Entonces era volver con una reconversión completa de nuestro modelo educativo con simulación. Entonces fue un reto en tiempo también, generar estos escenarios de simulación clínica orientados a conseguir ambos objetivos, ¿no? Propiamente los inherentes a las materias y a las áreas de conocimiento y los que tenían que ver con la seguridad y con el contexto de la pandemia. Entonces, adoptando al mismo tiempo estas medidas en un centro seguro donde el alumno pudiera volver a sus prácticas, no dejar el componente práctico tan importante en la formación de los profesionales de la salud. Más el caso a lo mejor de algunas carreras como medicina, enfermería, en el caso de nuestras egresadas o de nuestras compañeras en los hospitales, protegiendo la salud tanto de los propios participantes como de los docentes, y así entonces formamos una comunidad educativa segura, ¿no? Que es el eje central de esta charla. Bueno, en nuestra institución se instituyó rápidamente, como les digo, todo fue en tiempo récord. A nivel mundial tuvimos que reinventarnos y ser más innovadores de lo que ya pudiéramos haber sido antes de la pandemia, ¿no? Y echar a volar recursos que a lo mejor no conocíamos para poder lograr buenas cosas. Entonces, nuestra institución, ante la nueva normalidad, lo entrecomillo por ahí para los que no nos puedan estar viendo, esta nueva normalidad derivó en nuevas medidas, en nuevos protocolos, todos ellos derivados de manera pues internacional, desde la OMS, OPS, ustedes saben, UNICEF, o la Secretaría de Salud en el caso de México, sus secretarías o ministerios de salud en cada uno de sus países, Chile, Uruguay, Argentina, todos fueron haciendo sus propios protocolos derivados de las grandes organizaciones de salud o de las grandes ya instituciones o organizaciones también de educación como la AJA, ¿no? Por ejemplo, que también sacó ciertos lineamientos. Entonces fuimos haciendo un compilado y fuimos así creando este protocolo de bioseguridad o de buen manejo de instalaciones y equipos para la bioseguridad de nuestro centro. Entonces,
Nos basamos ya en el que propiamente el Tecnológico de Monterrey hizo a través de su comité Recovery, que fue este comité que se organizó rápidamente para el regreso virtual o poco a poco, paulatinamente presencial, con un regreso consciente. Nos basamos en 3 grandes puntos. Uno fue la sanitización o el cuidado personal, vamos a llamarlo así. ¿Qué me pongo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo entro? ¿Y cómo dispongo mi actividad en el centro de simulación? El segundo es la movilidad y la permanencia dentro del centro. ¿A qué voy? ¿Cuánto tiempo tengo que estar y cómo tengo que estar? Y el tercero es la utilización de los espacios, de los equipos y del mobiliario, que ahorita vamos a ver, se dispuso de una forma distinta, obviamente. Y esto también, vuelvo unas diapositivas y unos minutos atrás, también tuvimos que reinventarlo o rehacerlo en tiempo récord, ¿no? Todo este reacomodo, esta señalética, todas estas medidas que tuvimos que hacer rápido para que no se interrumpiera la actividad, ¿no? Ay, no puedo avanzar. Un momento. Muy bien. Aquí, literalmente, este es nuestro documento, pues, rector ahorita en el modelo que estamos usando en simulación, nuestros 4 centros a nivel nacional. Lo hemos compartido con mucho gusto con otras instituciones que se han acercado con nosotros después de alguna charla parecida. Y la verdad es que no tiene no hay una magia aquí, son las cosas que ya hemos aprendido con el paso de los meses, ¿no? Las cosas básicas que se tienen que hacer y las que no se tienen que hacer. Y aquí se trata de, sobre todo, cómo hacer la mayor cantidad de cosas en un ambiente seguro. Entonces, en la cuestión personal, bueno, en el acceso del centro de simulación, como en casi todos lados, hay un filtro que a lo mejor algunos de ustedes dicen, bueno, eso ya no se usa, eso ya se descartó, o eso ya la OMS dijo que no es tan eficiente. Lo que pasa aquí, compañeros, y a lo mejor muchos de ustedes lo viven, es que las instituciones a veces tenemos que seguir el lineamiento que marca el gobierno federal, ¿no? O que marca alguna institución de salud estatal, y por eso ese filtro sigue así, aunque a lo mejor la OMS diga que ya no, o esté un poco obsoleta esa medida. Algunos tenemos que cuadrar todavía algunos lineamientos a lo que se nos indica de manera, pues, gubernamental o institucional. Entonces, en el centro tenemos este acceso para que entren todos, los alumnos, profesores, y cualquier persona entra por el mismo sitio, corriendo el mismo protocolo, ¿sale? Entonces, antes se registraban de manera manual cuando entraban a sus prácticas. Obviamente, todo lo que es manipulación de equipo queda cancelado. Ahora todos se registran con un QR y hasta nos vino bien. Así va a quedar ya para secula seculorum. Algunas cosas que ahora empleamos las vemos como, híjole, ¿por qué no las empezamos a emplear desde antes si hubiéramos sido más rápidos, no? Por eso les digo que la pandemia también pudo sacar lo mejor de nosotros. Entonces, se registran con un QR en la puerta, en el acceso principal, donde ya llenan un formulario que les lleva 30 segundos, nombre, número de matrícula o número de alumno, o número de nómina en caso de empleado o profesor, qué práctica va, con qué maestro, y listo, ¿no? Y el alumno entra y así queda registrado. Nos sirve para 2 cosas, tanto para registrar quién va y a qué va, como para un seguimiento probable en el caso de algún brote que se haya dado en la escuela, ¿no? Si el alumno también estuvo ahí, en fin. Entonces, ahí tenemos rastreados los alumnos con horarios y tiempos. Este control de temperatura, que ya sabemos, está debatido ya en que no es, pues, tan seguro y tan eficiente para, obviamente, prevenir una situación de un probable positivo. Pero bueno, repito, algunos de estos puntos tienen que ser así porque así lo marca nuestro gobierno y nuestras instituciones de salubridad. Toda persona debe acceder y permanecer obviamente con cubrebocas, y obviamente un buen cubrebocas. Hay una mesa con suplementos que nos da el área de mantenimiento y de aseo de la institución, gel alcoholado al 70% como mínimo para esta higiene de manos que todos deben de hacer, toallitas y alcohol también para en estado líquido, diluido, para limpiar sus artículos de uso personal. Solamente entran con iPads celulares, no entran con nada más. Mochilas, bolsas o cualquier otra cosa que el alumno traiga se queda fuera en un locker. Así que entra sin pertenencias, y como siempre ha sucedido, entran sin alimentos ni bebidas. O sea, eso ya pasaba antes, pues ahora más, porque no se pueden quitar el cubrebocas simplemente por eso. En el interior, bueno, se cuenta también con gel. Hay muchas estaciones con estos suplementos, gel, toallitas desinfectantes, sales y otros suplementos para la limpieza también del área de trabajo, ¿no? Si la actividad implica una cercanía, si no pueden respetar este 1,5 metros estipulado, bueno, se les pide uso de careta también y otro tipo de suplementos de EPP. Muy bien, en cuanto a movilidad
déjenme ver si no me brinqué una diapositiva, no. Movilidad y permanencia, ya les decía, bueno, toda persona tiene que traer su cubrebocas, sus gafas o su careta o su bata o lo propio de EPP que venga al caso según el requerimiento del espacio o de la práctica de simulación. Hay un número permitido máximo de personas, que esto obviamente le llamamos el aforo y no se puede pasar de esto, y el aforo contempla al profesor o a los instructores o al staff o a las personas en total, ¿no? No nada más alumnos, porque entonces pues no nos dan las cuentas. No se entra con ningún objeto, como ya les decía, para evitar cualquier tipo de contaminación, aunque también ya sabemos que, bueno, no es la principal causa o fuente, ¿no? Sin embargo, por seguridad y comodidad y respeto de espacios y distancias y comodidad y sanidad del mismo espacio laboral, entre menos cosas haya en el área, mejor. No deambular por espacios del centro como antes lo hacíamos, ¿no? Nuestros centros antes, incluso el de México, ahora va a tener pues unas áreas que estamos viendo que van a nacer afuera para el área de socialización, entre comillas. O sea, ahora el alumno y el profesor van a lo que van, ¿no? Por ahora estamos todavía en un tiempo muy complejo en el que no podemos relajar o bajar la guardia y decir, bueno, aquí siéntense todos en esta salita, que no, o sea, a lo mejor el debriefing, claro, porque es parte de la actividad educativa, pero no más, no pueden estar los alumnos ahí mucho tiempo, simplemente por cuestión de aforos en todo el piso de la escuela hay un número marcado y máximo, entonces yo no puedo retener alumnos ahí platicando o socializando, aunque tengan su cubrebocas y tengan sus medidas de protección personal, porque entonces el aforo y toda esta parte de seguridad se nos empieza a salir de control. Entonces no se puede más que a lo que van. Las prácticas tienen un tiempo máximo, solamente una persona puede entrar a las oficinas y cuando algún equipo material se presta o sale a un aula, perdón, tiene que regresar por el profesor desinfectada con los suplementos que nosotros le damos. Ahí está una tabla de aforos que es las que manejamos. Obviamente esto es muy cambiante de centro a centro a los espacios que cada centro disponga. Y pues bueno, tenemos algunas áreas ahí, por ejemplo, los Ski Labs son unas áreas que tenemos más o menos de 8 por 4 metros, en las que, bueno, obviamente con un sistema de metraje en el que nos ayudó el área de mantenimiento. Esto es un tip, alíense, son los mejores aliados en estos momentos o para este tipo de trabajos, el personal de mantenimiento y de planta física, ¿no? Porque son los que te van a ayudar a hacer todo este trabajo ingenieril, toma de medidas, redistribución de espacios, la cuestión de los filtros de aire, la señaléctica, etcétera. Entonces, bueno, este número de personas máximo está medido por metros o por el área que tenemos disponible para cada área. Tenemos 2 áreas para procedimientos diversos, consultorio y cuarto de hospital. Cada uno pueden entrar máximo 6 personas, tratando en lo posible de guardar esta distancia de 1,5 metros. Sabemos, y no vamos a querer tapar el sol con un dedo en esta charla, compañeros, sabemos que la simulación da para este dinamismo en la actividad. Por ejemplo, los casos simulados, ahí ya mostraba fotos Diego y bueno, los compañeros, y ahorita yo les voy a mostrar, es imposible que estén a 1,5 metros todos. La verdad es que sería irreal pensar en eso, ¿no? Que van a estar como soldaditos parados en cada esquina. Sabemos que algunas prácticas no se prestan para eso, por ende el requerimiento de algún otro EPP en ciertos casos, pero en otras prácticas sí pueden estar cada uno respetando su 1,5 metros, pues perfecto, ya sea parados o en mesas de trabajo, se respeta en medida de lo posible. El área de talleres, pues un área donde metemos más personas porque tenemos ventilación natural en ese espacio y es mucho más extensa, pues podemos meter hasta 15. Ahí hacemos los talleres como suturas, RCP o actividades que son de piso o de un poquito más de dinamismo. Ahí tenemos mesas, tenemos marcaje. En las áreas de cirugía virtual también tenemos, es un espacio grande, pero como tenemos los simuladores contados, individual, pues nada más metemos 5 alumnos ahí o 4 contando un instructor, ¿no? Las áreas sociales o estos pasillos, estas áreas intermedias que ya les comentaba, bueno, antes teníamos mobiliario, teníamos unos silloncitos, unas mesas, ya no existe eso, ¿no? A lo mejor si el alumno va a estar por ahí un minuto antes en lo que entra a su práctica, pues no va a haber mobiliario. No lo hay, más bien, y pues esto ahorita está nulo. En el observatorio o en la cámara de GESEL, pues nada más entra el ingeniero o el apoyo, digamos, técnico que nos apoya en las simulaciones y un instructor o un profesor. Antes, pues algunos alumnos entraban de observadores, algunos residentes, ¿no? A veces teníamos más gente afuera que adentro, no sé si les pasaba, teníamos a veces más observadores que observados. Ahora no, nuestras cámaras de GESEL son un poquito angostas, son como una salchicha alrededor de los simuladores o donde están los simuladores de alta. Entonces, pues ahora solamente metemos ahí 2 almas. Ahí están algunos de nuestros espacios. Ahí
entre las camillas en las unidades de simulación hospitalaria o en las áreas de urgencias adultos pediátrica. No tenemos el marcaje en el suelo, pero tenemos las unidades separadas, ¿verdad? Sin embargo, como les decía hace rato, en un mismo paciente pueden estar abocados 3 o 4 alumnos, medio tan deseado, ¿no? La misma actividad, por ejemplo, si uno está dando maniobras, otro está pasando un fármaco, pues sabemos que es difícil guardar esta distancia de 1,5 metros. Por eso la importancia entonces de las barreras de protección personal y de contar con buenos filtros en los aires, ventilación, etcétera. Otras medidas es saber cómo combinar estos factores para hacerlo más seguro. Ahí, bueno, en cuanto al punto 3, que es la utilización de espacios, equipos y mobiliario, es un poquito combinado con lo ya anterior. Se limpia por el personal propiamente de aseo de la escuela con agua y detergente, pisos, el aseo básico, digámoslo así. Sin embargo, se desinfecta pues más a fondo con solución a base de alcohol, algunas otras a base de cloro. Hay, como ustedes saben, diferentes desinfectantes o sanitizantes para cada superficie o cada material de algunas cosas. Entonces ahí tenemos como qué para qué, ¿no? Algunas personas tienden como a echarle mucha lumbre, ¿no? Algunos químicos, o ahora sí que satanizan la sanitización, es un juego de palabras, pero hay que saber qué en qué, ¿no? Por ejemplo, algunas maestras en alguna ocasión me decían, no, pero las sales cuaternarias de amonio hacen muchísimo daño. Bueno, claro, no son para limpiarte las manos, ¿verdad? Son a lo mejor para echarlas en la mesa cuando ya no se va a utilizar por nadie más. Entonces hay que saber qué producto, en qué espacio y en qué superficie. Cada espacio es desinfectado, ya les decía, y cada equipo, al terminar la práctica acá por mi equipo que colabora en los centros de simulación. Ahora bien, importantísimo, cada estudiante limpia su área y sanitiza su lugar de trabajo individual después de usarla. En esta área de taller que ya les decía que es para un poquito más de aforo, cada alumno ya lo tiene muy automatizado. Es que es muy padre ver que el alumno se para, agarra su toallita, le pone su desinfectante y limpia su mesa, su respaldo y se va. Sanitiza su locker también después de que saca sus pertenencias y listo. Los alumnos entrenaron muy rápido, adoptaron esta forma de trabajar y la verdad es que nos ha dado buen resultado y la verdad es muy satisfactorio ver cómo se han apropiado de esta nueva forma de trabajar. Entonces, bueno, cada estudiante sanitiza su área, sanitiza su locker y obviamente desde la AJA y desde mucho más arriba y simplemente por sentido común, todas las prácticas que involucraban un acercamiento bucal o con alguna cuestión de secreciones, una revisión a lo mejor con abatelenguas, abrir la boca o dar respiración de boca a boca, todo esto queda totalmente cancelado, eso ya ni para qué mencionarlo. Al ingresar, bueno, todo el mundo, perdón, al regresar el material que ya les decía que tuviera que salir del centro por alguna cuestión de espacios o que tienen que irse a un aula en algunas sesiones híbridas que algunos profesores dan fuera del centro de simulación, el material se regresa desinfectado. Y bueno, la parte ya de las instalaciones propiamente cuentan con una señalización en el piso para el distanciamiento social en el exterior y en el interior. Ahorita vamos a ver fotos, ya con este 1,5 metros que se ha estipulado. Y bueno, ahí vemos algunas fotos de lo que no se debe hacer y lo que sí se debe hacer. Aquí espero que nadie me quiera meter a una hoguera o no, así cacería de brujas, pero esta foto es tomada de una página por ahí extraída de un artículo de UNICEF. Y yo no sé si todos notan, aquí me gustaría que fuera un ejercicio práctico, aunque sé que es difícil con tantísima audiencia, pero yo creo que más de uno ya notó que una pequeña no trae cubrebocas, ¿no? Es increíble que todavía después de cuántos meses van, no sé, 18 meses de pandemia mínimo, haya gente que todavía piense que la careta es suficiente, ¿no? Entonces, por ahí hay muchos niños que tienen su cubrebocas, pero hay una niña que no trae, ¿no? Entonces, no me sirve de nada que traiga careta si a lo mejor no trae un cubrebocas pues adecuado, ¿no? Entonces también ahí los papis los mandan así, los colegios los reciben así, o las escuelas, y desde ahí empiezan las cosas que están un poquito mal, ¿no? Aunque hay distanciamiento y los niños se ven ordenados, pues con una nena a lo mejor que pudiera ser portadora, ya sabemos que no son grandes portadores y ya sabemos todo lo que se ha visto en las escuelas o colegios, pero hay que hacer las cosas bien, ¿no? Del otro lado tenemos una imagen de nuestro centro de simulación, donde los alumnos traen su cubrebocas, algunos incluso traen doble cubrebocas, solo que no se alcanza a ver,
y su careta. Están distanciados, van a hacer una actividad, por ejemplo, ahí vemos de sonda Foley, van a ir pasando de uno por uno en maniquí completo o en un Partas Trainer, pero van de uno en uno. Obviamente aquí les digo, varía de práctica a práctica o de caso simulado o de la actividad que se vaya a hacer, ese dinamismo y ese juego de distancias o trabajo en equipo, etcétera, de acuerdo a la actividad que se busca. Aquí vemos también la señalética y cómo teníamos antes distribuidos nuestras aulas o nuestro espacio de talleres o nuestro espacio común, el espacio que a veces incluso ahí utilizamos para debriefing, a veces también porque tenemos una pantalla grandota, como antes distribuíamos las mesas tipo Montessori, ¿no? A nuestro decano le encantaba esta disposición de las mesas, promoviendo este trabajo en equipo, incluso en los debriefings masivos, ¿no? Como juntábamos de 4 en 4 alumnos, pues ahora no, ¿no? Porque a lo mejor por cercanía a los que estén en las sillitas juntos, pues no les da el 1,5 metros. Entonces redistribuimos las mesas, nos sobraban mesas, ahora las mesas las ponemos en otros cubículos o en otras áreas, o las tenemos en una bodega. En fin, cuando tenemos otro curso donde tenemos que tener 15, pues traemos otras 15, otra vez las 15 mesas, y ahí por ahí mi equipo anda haciendo ejercicio todo el día, ¿no? Mesas para adentro, mesas para afuera, y es que así nos pasa a todos, y esa es la magia también de un centro de simulación, el dinamismo que tiene, nada es estático, todo es móvil y ahora mucho más. Marcamos el piso porque sin querer queriendo a veces en el moverse la silla, la mesa tiene rueditas y un segurito, pero a veces se levanta el segurito y de pronto ya la mesa se juntó. No, señalamos ahí muy visualmente, para los que son muy visuales, con unas líneas rojas, el espacio entre mesa y mesa, y del otro lado, a lo mejor ahorita tengo una foto, tenemos esta cinta de seguridad alrededor de cada silla, también para que el alumno no mueva las sillas de ahí, ¿no? Lo sabemos, pero lo recordamos. Los alumnos lo hacen, pero tiene que estar esa señalética. Ahí tenemos algunas cuestiones más de nuestro filtro de acceso. Ya les decía esto de la temperatura, lo dejo a debate. Sabemos que está ya como un poquito fuera de los protocolos, sin embargo, pues se tiene que hacer, a nivel México se hace, ¿no? Entonces tomamos temperatura, tenemos esas mesitas que ya les decía de estos suplementos para el aseo individual o la higiene de manos o la desinfección de artículos manuales. Ahí está la señalética que tenemos cuando los alumnos tienen que esperar para ingresar, cómo están paraditos a 1,5 metros cada uno, cómo tenemos el marcaje entre los espacios del área grande, por ejemplo, o de las áreas más pequeñas. También tenemos unos cuadritos o unos marcajes cada 1,5 metros en los cubículos de Skill Labs que ya les comentaba, que son como para actividades múltiples. Y bueno, este protocolo o estas medidas que, ojo, hemos ido mejorando, puliendo con el paso de los meses. Esto no es estático ni está en piedra. Literalmente está en un Word que yo cada vez que hay una actualización lo vamos actualizando. Por ejemplo, esto del debriefing, si es en línea o no, ya hablaba Diego hace rato al respecto, a quién le conviene y a quién no, qué actividad le puedes un poquito diferir el debriefing y a quién no, a quién se lo tienes que dar ahí en caliente, también lo decía el doctor Mauricio. Entonces hay algunas cosas que hemos ido modificando, pero en general estas son las medidas que hemos llevado a cabo desde el inicio, desde que no cerramos, y aquí están algunos de los resultados o de los productos que hemos logrado con estas medidas, ¿no? ¿Qué pasó por ahí de mayo, junio del año pasado, a 2 meses de pues del inicio de la pandemia? Ya les decía yo, todos nuestros residentes tuvieron que entrenarse en manejo de la vía aérea, residentes que pues no manejaban vía aérea, residentes que a lo mejor no habían intubado desde que estaban en pregrado, ¿no? De todas las áreas, porque pues todos tenían que entrarle. La cosa estaba tan fea en México y yo creo que en muchos de sus países igual. Tuvieron que entrenarse de manera emergente en esto, en el entrenamiento de EPP, que ya decía yo, no todo el mundo lo conocía, no todo el mundo a lo mejor recordaba todo el lavado de manos así como debe de ser, ¿no? De ley. Y bueno, ahí un acierto y una palomita a nuestras compañeras de enfermería, que ellas fueron las que dieron toda esta capacitación a nivel TechSalud. Muchas gracias a ellas. Y bueno, ahí están los cursos. Antes se daban con esta caja de aerolización, después ya no. Antes con todo el traje de astronauta, después ya no. Después se fueron quitando o cambiando algunas cosas. Ustedes lo saben mejor que yo. Cómo dimos estos entrenamientos a todos ellos, obviamente con aforos medidos y con medidas y una logística muy, muy puntual para hacerlo seguro. También adiestramos a nuestros alumnos de los años más grandes, de quinto y sexto año, que le llamamos acá ciclos clínicos, o los alumnos de ciencias clínicas, que son los últimos 2 años de la carrera o de las carreras, incluyendo psicología y nutrición y odontología.
todos fueron entrenados en el uso de EPP y de lavado de manos y de otras cosas, ¿no? Fueron a nivel nacional, bueno, ya van más de 900 alumnos, cada trimestre que ingresan nuevos los entrenamos en lo mismo, con las modificaciones pertinentes del EPP, repito. También de julio a la fecha, bueno, no paramos nuestra actividad, como ya les decía. Aquí hay algunas imágenes de las prácticas y presenciales que hemos hecho, pues desde siempre con estas medidas del aforo del district que debe traer o que nosotros le dotamos. Ahí están, por ejemplo, si se fijan en una de las imágenes abajo, nuestras alumnas de nutrición en alguna práctica pues de medidas alimentarias. Ellas también van, a ellas también se les instruyó en EPP, corrieron con lo mismo que los alumnos de medicina, con el mismo entrenamiento, también psicología. ¿Por qué todos ellos? Porque todos ven pacientes, ¿no? Todos ven pacientes reales y todos son potenciales pacientes COVID, ¿no? Eventualmente. Entonces, todos tienen que saber cómo comportarse de manera segura. Ahí vemos en otra imagen al grupo de pediatría, que son grandes usuarios de simulación, cómo han hecho también prácticas seguras, cómo van en grupos pequeños. Antes iban 10 residentes, ahora van 3, más el instructor, cómo hace efectiva, ¿no? Aquí vemos también, ¿sí me escuchan? Es que me salió por ahí un warning de que mi internet no está estable. ¿Está Hola estable? Elena, sí, ¿Estoy estable? se te escuchó un poquito Sí, entrecortado, pero perfecto, ahora va gracias. bien. Y te recuerdo que te Perfecto, ya voy a quedan... acabar como quiera. Sí, muy bien, perfecto, gracias Carla. Y bueno, ya vamos a acabar, solo que ahí tuve como un pequeño friseo. Les decía cómo han acudido nuestros alumnos y residentes a diversas actividades. Y aquí hay otro tipo de actividades que, bueno, son con simulación híbrida. Va un grupo pequeñito, otro grupo está viéndolo a distancia. Ahí como pueden ver, bueno, el uso pues, de las tecnologías, ¿no? Los celulares ahí de nuestros doctores de pediatría. Ese era un caso, por ejemplo, de un desastre hospitalario y hay un paciente quemado, hay otros pacientes pues tirados en el piso, entonces 2 residentes y 2 instructores tenían que estar conectados con otros Rs mayores, ¿no? Lejos, pidiéndole ayuda, bueno, yo no sé qué hacer aquí, y a través de una telesimulación o de una videoconferencia, una videollamada, se podía llevar a cabo pues del abordaje a diferentes pacientes. Este es un escenario, hay otros más normales dentro del simulador o del área de urgencias. Acá tenemos otro en un área grande porque a lo mejor iba a ir un poquito más de gente, ¿no? Entonces también no hay que ser tan cuadrados en decir, no, pues lo tengo que meter a fuerza al área del simulador pediátrico. Pues si el grupo va a ser más porque así tiene que ser, entonces muevo el simulador para que el aforo pueda tener un poquito más de chancita, ¿no? O de cupo. Y ahí, por ejemplo, están transmitiendo a través de una videoconferencia a otros residentes que están en otro lado o a otros alumnos que están en otro lado, como lo hace también pregrado. Concluyo finalmente diciéndoles, compañeros, que bueno, en este año confirmamos que la resiliencia y la innovación son claves para prosperar y sobrevivir. Diseñamos este protocolo de medidas seguras de uso del centro de simulación y de pues, los equipos y los espacios. Brindamos entrenamientos clínicos emergentes por la pandemia en todo sentido. Cambiamos la manera de enseñar de manera presencial, siendo innovadores, siendo responsables, no forzando a nadie, sino con una capacitación consciente y segura y cuidándonos todos, ¿no? Y promovimos tanto en estudiantes como en los profesores este sentido de seguridad y confianza para la continuidad académica. Muchísimas gracias. Gracias, Elena. Un aplauso desde aquí en la virtualidad. Te agradezco muchísimo.